¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este curso de estructuras de datos y algoritmos. Esta es la sesión 1 y básicamente vamos a aprender aquí en este curso a programar en Python. Vamos a desarrollar diagramas de flujo, pseudocódigo, todo con la idea de desarrollar más, ¿no?, su lógica proposicional. De todos modos, estos videos que estamos realizando son un repaso de la teoría que ya hicimos en clases, de modo que vamos a avanzar un poco más rápido de lo usual y ustedes van a poder reproducir el video las veces que sean necesarias. ¿De acuerdo? Entonces rápidamente vamos a repasar lo que hemos hecho hasta ahora. Bien, hemos empezado hablando en la sesión 1, hemos empezado hablando de qué es un algoritmo, ¿no? Y dijimos que los algoritmos son básicamente una serie de pasos, ¿no?, una secuencia de pasos finita y ordenada, ¿no?, que nos va a servir para lograr un objetivo, ¿no? Por ejemplo, nosotros para amarrarnos los pasadores, ¿no?, de los zapatos, las hileras, ¿no?, de las zapatillas, entonces usamos nuestro propio algoritmo, ¿no? No sé, primero jalan uno, luego dobla la orejita y todo lo demás, ¿no? Al igual como cuando lo hacen para cuando se van al trabajo, van a tomar el bus, ¿no? Primero, no sé, se asean, se cambian, toman el bus, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, todo en nuestras vidas, todo a lo largo, todo lo que hacemos, perdón, a lo largo de nuestra vida son algoritmos, ¿ya? Entonces, los algoritmos básicamente son una secuencia de pasos ordenada para obtener un resultado final, ¿ya? Entonces, rápidamente lo que dijimos que los lenguajes algorítmicos, dice que un lenguaje algorítmico, ¿no?, es una serie de símbolos y reglas que se utilizan para describir de manera explícita un proceso, dice, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros vamos a interpretar, nosotros cuando vamos a crear los algoritmos, nosotros cuando vamos a usar los algoritmos, no lo vamos a hacer de todos hablando con nuestro lenguaje natural, vamos a respetar ciertas reglas, ¿de acuerdo? Y para eso existe, por ejemplo, como lo más formal, un lenguaje de programación propiamente dicho, que en este caso va a ser Python en el curso. Pero si no, también podríamos utilizar pseudocódigo y diagramas de flujo y vamos a ver de qué se trata eso. Bueno, ahí tenemos otro ejemplo de algoritmo, ¿no?, cómo se arman los origamis. Entonces, vamos a pasar de frente a los tipos de lenguajes algorítmicos y tenemos los gráficos y los no gráficos. Los gráficos ya hemos definido en clase que están representados por los famosos diagramas de flujo. Ahí están, ¿no?, los diagramas de flujo. ¿De acuerdo? Entonces, básicamente es la representación de una serie de pasos, pero mediante un esquema, como un mapa conceptual, en este caso es un diagrama de flujo, y eso es todo. Y los no gráficos, que vendría a ser representado por el pseudocódigo. El pseudocódigo, ya saben ustedes, que es un código falso, un código que no puede ser leído por una computadora, sin embargo, es un código ordenado que nosotros sí podríamos entender en caso de que venga otro programador de repente, ¿no?, alguien que sepa de estos temas y podría entender un lenguaje en pseudocódigo, ¿ya? Entonces, para analizar, dice, para que resolver un algoritmo, nosotros debemos realizar 3 pasos: análisis del problema, diseño del algoritmo y programación del algoritmo. A veces de frente nos pasamos a la etapa de programación del algoritmo porque no hacemos un análisis, no hacemos el diseño y entonces no sale muy bien, ¿no? Y esto puede resultar frustrante porque no nos va a salir el programa, así que es muy recomendable seguir estos pasos, ¿ya? En el análisis del problema nosotros tenemos que analizar el problema, como dice, ¿no?, es su título, y que esto nos ayuda en cierta forma a comprender, ¿no?, la naturaleza del problema que queremos resolver, ¿no? Como ya les había dicho, eso también se denomina lógica del negocio, modelo del negocio, en una escala muy pequeña, pero básicamente es eso, ¿no? O sea, entender bien el problema. O sea, imagínense, si no lo entendemos, ¿qué vamos a programar?, ¿no? Dentro de este análisis del problema existen todavía los pasos, ¿no?, de definición del problema, especificaciones de entrada y especificaciones de salida. ¿Qué son las especificaciones de entrada y de salida? Pues son los datos que nosotros queremos, qué datos nos van a dar y qué datos vamos a entregar como programa. ¿De acuerdo? Es como que el primer programa que hicimos, que era para sacar la circunferencia, el área de la circunferencia, la longitud, no recuerdo muy bien, nosotros recibíamos, es más, aquí lo tenemos como ejemplo, fíjense, elaborar el análisis para obtener el área y la longitud de una circunferencia dado el radio. Entonces, ahí, ¿qué tenemos como entradas? Nosotros sí sabemos que como entradas es el radio, porque el radio es lo que nosotros deseamos conocer. Y como salidas, ¿qué van a ser?
¿no? El área y la longitud. O sea, esos datos van a salir del programa. O sea, tú como usuario vas a ingresar el radio, ¿no? Y el programa nos responderá, hará sus algoritmos, ¿no? Toda una serie de comandos para al final darnos como resultado la longitud y el área. Entonces podemos identificar rápidamente que estas son salidas y esta es una entrada. Y es básicamente eso. Dice que nosotros podríamos utilizar las fórmulas, en efecto vamos a utilizar las fórmulas, las entradas de datos dice que se reducen al radio, ¿no? Y vamos a procesar la información y las salidas serán dos variables, ¿no? Que serán el área y la circunferencia. Ahorita vamos a hablar de las variables y por qué reales. Entonces ahí está, ahí tenemos las entradas, tenemos las salidas y es básicamente eso, ¿no? Eso es todo. Luego vamos a hablar de los diagramas. Entonces, eso sería, digamos, en un ejemplo, eso sería un algoritmo, ¿no? Entonces, ustedes tienen muchos algoritmos por resolver, o sea, tienen miles de algoritmos cuando hagan programas gigantescos, van a ser bastantes algoritmos, y van a definirlo, van a llegar a lo mismo, ¿ya? Entonces, los diagramas de flujo son una manera, dice, de representar visualmente el flujo de datos. ¿Qué quiere decir esto? Es básicamente un esquema que describen operaciones, ¿no? Y la secuencia, uy, ¿qué pasa aquí? Vamos a ponerlo en celular. Y describen la secuencia, ¿no? Que requieren para solucionar rayos. La secuencia que requieren para solucionar un problema dado, dice, ¿no? Uy, ¿qué es esto? Bueno, ya me ponemos el teléfono. Entonces, este es un diagrama de flujo. Bueno, este es un diagrama todo desordenado, muy grande y difícil de entender, así que vamos a rápidamente vamos a analizar la simbología de los diagramas de flujo. No se equivoquen con esto, estas simbologías tienen un significado, ¿no? Por algo tienen formas diferentes y cada uno tiene pues un significado diferente, ¿no? Entonces, no se equivoquen a la hora de escribirlo, porque si poner un símbolo en vez de otro puede cambiar totalmente la lógica del programa, ¿no? Entonces, como les comentaba, esos son los símbolos. Este símbolo normalmente yo lo represento así porque es un poco, perdón, porque es un poco, llega a ser un poco más fácil, algo así, ¿no? Y ahí ponemos inicio o fin, porque sirve para dar el inicio o fin del diagrama. Este símbolo sirve para introducir datos, es decir, cuando nosotros usemos este símbolo, estamos diciendo que en el programa el usuario va a ingresar datos. Este tercer símbolo sirve para hacer operaciones, ¿no? Por ejemplo, en el ejemplo de calcular el área de la circunferencia, es probable que en este cuadro hagamos ese cálculo, ¿ya? Este símbolo es utilizado para representar una decisión, ¿no? Y básicamente significa que aquí va a haber es una especie de pregunta dicotómica, ¿de acuerdo? Que solo puede ser verdadero o puede ser falso, ¿ya? Entonces, si es verdadero, saldrá por aquí, ¿no? Si es verdadero, saldrá por aquí, ¿no? Y si es falso, tendrá que salir por aquí, ¿ya? Y ahorita vamos a ver cómo funciona esto. Y este símbolo se utiliza para representar la impresión de un resultado, es decir, es cuando el programa nos imprime un resultado, básicamente cuando muestra el texto, muestra letras, ¿ya? Entonces, ahorita vamos a hacer los ejemplos incluso en Python. Y estas son las flechitas que sirven para unir todos estos elementos. Ya, entonces nada más. Entonces fíjense, así más o menos es la estructura de un diagrama de flujo. Tiene su inicio, tiene su fin, ¿no? Primero de repente leemos los datos, procesamos los datos e imprimimos los datos, ¿no? Esto es en general lo que más o menos se hace en un diagrama de flujo, en un flujograma. ¿Ya? Entonces tienen algunas reglas que dicen, ¿no? El diagrama de flujo tiene que tener un inicio, un fin, las líneas tienen que ser verticales y horizontales, no pueden ser curvas, ¿no? Y tampoco pueden solaparse, no pueden cruzarse. Y toda línea toda línea utilizada dice que sirve para indicar la dirección de un flujo debe estar conectada, no pueden quedar líneas al aire, ¿ya? Y nada más. Entonces, ahora vamos a hablar del pseudocódigo. El pseudocódigo es un código falso, es conocido como el código falso, ¿no? Y está diseñado para la lectura humana, ¿de acuerdo? Y independientemente de cualquier lenguaje de programación, ¿ya? Al final, como les comenté, la lógica es la misma, cambia la sintaxis en cualquier lenguaje, pero la lógica sigue siendo la misma. Entonces ahí tenemos, rápidamente para concluir este repaso, vamos a tener dos ejemplos, uno con diagrama de flujo y el otro con pseudocódigo, ¿no? Fíjense que con diagrama de flujo nosotros declaramos el inicio, no se olviden, declaramos el fin, ¿ya? Y aquí fíjense que nosotros creamos tres variables, ¿no? ¿Qué son las variables? Pues las variables son repositorios de números, de contenidos, ¿no? Es como que me digas,
que como cuando ustedes hacían matemática, ¿no? Y es como que decían x es igual a 2, entonces ¿cuál es la variable x, ¿no? Y en algún momento x podría tener otro valor, ¿no? Podría tener 3, 4, 5, qué sé yo, ¿no? Estas variables son iguales, número 1, número 2 y la suma. Es más, aquí le están poniendo el tipo de dato, pero más adelante vamos a hablar de tipos de datos, pero entero básicamente sí significa que estos son números enteros, ¿ya? Y que a lo largo de todo el programa van a ser números enteros. Y eso es todo, ¿ya? Entonces fíjense que este comando, recuerden este comando especial, este símbolo, perdón, este símbolo sirve para imprimir en la pantalla. Entonces es como que el programa nos va a mostrar un mensaje que diga dos números, ¿no? Números. Ya vamos a poner su tilde, ¿ya? Entonces, si ustedes están pidiendo al usuario que diga dos números, obviamente tienen que leer esos números. Y es por eso que estamos poniendo este símbolo, porque este símbolo sirve para la lectura. ¿Recuerdan? Fíjense, símbolo utilizado para introducir los datos. Ah, ya. Entonces, eso quiere decir que en este punto yo leeré los dos, leeré, ¿no? El valor de los dos números, que puede ser, digamos, el número 1, número 2, aquí están, voy a leer en esos valores, ¿no? Suponiendo que aquí yo he introducido dos valores diferentes, por ejemplo 45 y en otro caso 67, es un ejemplo, ¿no? Entonces fíjense que luego de haber introducido sus datos, aquí, pues, aquí la variable suma, bueno, vamos a representar esto como un igual, no lo tomen en cuenta, esto va a ser como una especie de igual, igual es una asignación, ¿ya? Entonces, esta suma, ¿qué va a ser igual? Dice, la variable suma, ¿qué va a ser igual? A la suma de la variable del número 1 y la variable número 2, ¿no? Ustedes ya recuerdan que han introducido datos, ¿no? Y suponiendo que han introducido, por ejemplo, el 4 y han introducido un 6, pues esto es 10, ¿no? Y por eso es que es 4 más 6 sería 10, ¿no? Entonces, fíjense que al momento de imprimir un texto también es muy importante, perdón, al momento de imprimir un texto es muy importante que ustedes vean que los textos que se imprimen en comillas, ahí está entre comillas, ¿no? Y las variables, cuando queremos que salgan el valor de las variables, ustedes saben que suma aquí ya vale 10, ¿no? Porque este valía 4 y este valía 6, me parece, ¿no? No importa el valor, pero este valía 10, entonces yo quiero que salga el valor de la variable suma, entonces ¿cómo la desenmascaro? Pues sí, cuando no le pongo comillas, ¿no? No tiene comillas, entonces significa que el valor va a salir literal, perdón, el contenido de la variable suma. Entonces básicamente es un programa para sumar, ¿no? Análogo a eso podríamos ver cómo es un pseudocódigo. Y fíjense que es bastante parecido. De repente se ahorran espacio, como ven aquí, ¿no? Y no sé, tiene sus ventajas, tiene sus desventajas. A mí me gusta más, creo que el pseudocódigo está más interesante, ¿ya? Entonces, igual declaramos nuestras tres variables como enteros, que sería este paso de aquí, ¿no? Decimos, ahora, ¿cuál es la diferencia entre escriba y lea? Claro, ¿qué pasa? Aquí ustedes tienen un símbolo, una simbología para imprimir, ¿no? Ustedes saben que esta simbología es para imprimir. Para imprimir. Imprimir, escribir es otro sinónimo de imprimir, escribir, mostrar, ¿no? ¿Qué más podría ser? Creo que podrían ser esos tres, ¿no? Y este tiene otro significado, ¿no? Entonces, como los diagramas de flujo ya tienen ese significado, entonces no vamos a discutirlo, es decir, no vamos a cuestionar qué significa esto, no es ambiguo, no, esto ya tiene un significado. Y esto saben que es leer, ¿no? Capturar, no sé, algo así, ¿no? Ingresar de repente, no, leer, capturar, ¿no? Porque es algo que el usuario va a ingresar. Entonces, estos símbolos ya tienen su propio nombre por la forma que representan, ¿no? Por eso es que si ustedes ponen cualquier forma, se puede leer totalmente distinto. ¿Ya? Es como que ahorita ustedes aquí no pueden poner un mensaje, o sea, no pueden poner aquí entre comillas un mensaje, porque no pueden leer un mensaje, o sea, aquí el usuario va a ingresar dos números y eso es lo que importa, ¿de acuerdo? Entonces, por eso es que en el pseudocódigo nosotros no podemos poner cuadradito, no podemos poner paralelogramo, entonces ¿qué ponemos? Escriba. ¿Esto qué significa? Escribir, imprimir, mostrar, ¿qué significa? Que el sistema, ¿no? Esto significa que el sistema imprime un mensaje en la pantalla para ser leído, bueno, un solo mensaje por la pantalla, ¿no? Entonces va a salir un mensajito que diga dos números. ¿Y qué significa lea?
Lea, ¿qué significa leer o capturar? Pues esto significa que el sistema, ¿no? Va a capturar el valor en las variables mencionadas. El valor ingresado por el usuario, ¿no? El valor ingresado por el usuario en las variables mencionadas. Entonces, ¿qué significa? Que el usuario va a ingresar aquí 6 y aquí va a ingresar 3, ¿no? Digamos que de 16. Y esos valores se van a guardar en esas variables. ¿Estas variables pueden ser reemplazadas? Sí, son variables, chicos, o sea, no existe ningún inconveniente. ¿Ya? Son variables y pueden variar a lo largo del programa. ¿En qué casos? En muchos casos. En este caso no está variando como nos podemos dar cuenta. Entonces aquí finalmente nosotros tenemos una variable que se llama suma, y esa variable que se llama suma la estamos igualando, eso es como un igual. ¿A qué le estamos igualando? A la suma del número 1 más el número 2. Fíjense que no le ponemos comillas, ¿no? Aquí cuando leemos es muy importante que vean que no tiene comillas, y eso estaría mal, ¿no? Porque no podemos poner algo literal. Todo lo que es con comillas es texto para nosotros, entonces no nos conviene, ¿ya? Lo que sí podemos hacer es ponerlo sin comillas para saber que vamos a leer en estos valores, ¿ya? Entonces, fíjense en la variable suma, tampoco hay comillas, olvídense de esto, no está bien. Tiene el valor de la suma de los dos números y al final otra vez usamos el escriba. Recuerdan para qué era el escriba, era para imprimir, escribir y mostrar. Y dice que la suma es, ¿no? Como está entre comillas, se va a mostrar literal en la pantalla, así como dice la suma es, como este mensaje de aquí. Fíjense, con una coma lo está concatenando, pero con la variable. Esta variable, que es esta de aquí, suma, que es esta la misma de aquí, no tiene comillas. ¿Qué significa? Que no va a salir escrito suma, sino va a salir el valor que tenga suma. Suponiendo que este era 1 y este era 1, suma, ¿cuánto valdrá? 2. Entonces aquí, ¿qué va a salir? 2 en la pantalla. ¿De acuerdo? Y eso es todo. Entonces eso es lo que hemos hecho hasta la sesión 1. Ahí ya supimos cómo nosotros podríamos crear diagramas de flujo, pseudocódigo, y estaba súper sencillo, ¿ya? Entonces, en el siguiente video vamos a hacer un par de ejercicios, o de repente ya vamos a pasar a comprender cómo lo podríamos hacer en Python, ¿de acuerdo? Aquí teníamos unas preguntas que hicimos en clases. Bueno, ya sabemos que este símbolo tiene el significado de decisión, el pseudocódigo es el código falso, de cuántas formas se puede resolver un algoritmo, n formas se pueden resolver un algoritmo, redacte un ejemplo de desarrollo de un algoritmo de la vida cotidiana. Bueno, es lo que tenían que hacer en clases y eso es todo. ¿De acuerdo? Espero que lo hayan entendido, nos vemos en el siguiente video. Chao.